¿Listos? Sí, entonces, por ejemplo, allí obligatoriamente sería necesario ese tipo de situaciones. Cuando se presenta de que por alguna razón es necesario, digamos, por el desarrollo de la escalera, precisamente para que se pueda ir subiendo, se genera lo que son los abanicos. Ese es otro error que comúnmente se observa por allá. Vamos a hacer el ejemplo por aquí.
Entonces, supongamos que tocaba subir, nos hacían falta prácticamente para llegar a esa altura. No un solo paso por acá, sino 1, 2, 3, 4 pasos más. Eso indica que vamos subiendo en cada uno de esos. Cada una de estas líneas a mí me representa una contrahuella vista desde la vista en planta. Entonces, esto es un paso, esto es otro paso, esto es otro paso, esto es otro paso y esto es otro paso. Entonces, estoy ganándome, si fuesen de 17,5, pongámosle de 18 centímetros, 1, 2, 3, 4, 4 por 18, ¿sí? 72 centímetros prácticamente ahí, en haber hecho eso. ¿Qué pasa con eso? Esto que está aquí es el error común también que se ve en casi todo lado. Dejar esto con un vértice totalmente cerrado allí. Eso no debe ser así, es decir, no debe formar específicamente un triángulo, no debe ser. ¿Por qué? Porque cuando se está en el momento de evacuación, digamos, un típico pie, aquí nunca va a entrar para nada. Es decir, que vamos a terminar perdiendo casi la mitad de todo eso que estamos allá haciendo. Aparte de eso, necesitamos aquí también, cuando se llevan los niños, ¿sí? Que normalmente hay que llevarlos de la mano y demás, aquí no les alcanza el pie, entonces al menos se requiere de que le quepa el pie a un niño pequeño, ¿qué? Más o menos unos 10 centímetros. Es decir, que esto realmente voy a poner por ahí, para que se note la diferencia. Esto realmente acá, aquí sí ya alcanza a entrar un pie más o menos por esta zona, es decir, no perdemos todo, medio peldaño allí. Y si se lleva un niño, el niño alcanza a meter el pie aquí perfectamente y no se cae. Digamos algo como eso. Esa es la cuestión, eso se llama compensar la escalera. Entonces la escalera siempre debe ser compensada. Es decir, cuando haya que hacerle los típicos abanicos, no deben ser directamente en algo como esto, desde un punto hacia allá, sino que debe tener, digamos, como cierto recorrido en esa primera zona. No forma un triángulo, sino que realmente termina formando es un pequeño trapecio, ¿sí? ¿Se entiende eso? Eso precisamente yo también creo que seguro que lo han vivido por allá en Pamplona cuando han estado. Cuando están precisamente subiendo y allá casi todas las escaleras son de ese tipo, generan unos abanicos supremamente angostos donde usted de verdad solamente puede utilizar es el extremo opuesto de Hacia la pared, la de- parte hacia la pared, porque aquí el eje queda de verdad que no se puede uno parar. Ajá. Eso es un error por eso, pero eso es precisamente porque creen que la escalera es simplemente colocar algo allí en un hueco. La escalera es de lo primero y cuando estén participando, que tengan ustedes participación o injerencia en diseños, la escalera es de lo que tiene que quedar definido desde el inicio. La escalera ayuda a definir de verdad la altura entre pisos. Ya sabemos que nos va a definir la altura por debajo del nivel de placa entre el piso terminado del primer piso
y por debajo de la placa del entrepiso. Por tanto, ayuda a definir el piso terminado donde iniciaría precisamente el segundo piso o los pisos de ahí en adelante. Entonces, la escalera hay que diseñarla ahí. No esperar a simplemente dejemos un hueco y después miramos a ver qué acomodamos de escalera. Esos son los errores que se presentan en ese tipo de diseños. Bueno, podemos mirar de pronto aquí. Este es, digamos, medianamente se podría interpretar, ya que sea ahí como en diagonal. Algo así, más o menos, obviamente sin este pequeño marco acá, sería más o menos una típica visión de una formaleta para una escalera. ¿Sí? Perfectamente. A ver si encuentro algo por aquí. Uh-huh. Sí, se ve ahí la lámina con las escaleras, con la formaleta. No, se ve es el plan, los planos de AutoCAD. Ah, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí se ven varias escaleritas. Listo, aquí están precisamente en típica fundida. Vienen de allá para acá, ¿sí?
de arriba hacia abajo. A estos tramos es a los de los abanicos a los que me refiero, precisamente que no deben quedar generando triángulos o, digamos, vértices muy agudos en estas zonas, sino realmente generando algún tipo de trapecio, es decir, que no llegue a formar un vértice específicamente. Así veríamos perfectamente un tipo de formaleteado. Esto es algo normal, es decir, solamente le hace falta estos tableritos que son los que me van a, digamos, a generar lo que vendría siendo la parte de los pasos propiamente dichos. El resto es una placa maciza, tal cual, una placa maciza. Estos vendrían siendo los refuerzos que vendrían desde la parte de la placa. Recordemos que se funde primero la placa y después sí la escalera. Con otro tipo de formaleteado, formaleta metálica. Todo esto de cuestiones de formaletas quiere decir que nosotros podemos, según lo que vayamos a fundir, generar o determinar qué formaletas y qué tantos elementos de las formaletas vamos a requerir. ¿Sí? Y lo buenísimo, por lo menos, de hacer las escaleras en plano, visto por lo menos que siempre que hay construcciones así como improvisadas, se pierden mucha madera. Mucha madera esa le inician a cortar, porque hay mucho desperdicio. Sí, y de hecho que aquí no está la escalera helicoidal. Vamos a ver si encuentro una como para que me entiendan ahí cómo es la cuestión.
Entonces, por ejemplo, algo como esto, ¿sí? Nótense que aquí por lo menos se ve que lo están haciendo medianamente correcto, en el sentido de que esto todo el tiempo, todos los pasos se están generando de que no es algo totalmente recto, sino que en sus extremos hay un extremo que es más angosto y el otro que pues por las cuestiones del recorrido lo hace ser más amplio, pero no terminan en triángulos, sino que terminan realmente con un espacio propicio por lo menos de que alcance a entrar el pie de un niño perfectamente. Entonces, por ejemplo, para una escalera de ese tipo, pues vean todo el costo que va a tener nada más la formaleta. Ojo, las formaletas pueden llegar a convertirse en algo bastante complicado desde el punto de vista económico si no se desarrollan pues como son, ¿no? O se empiezan digamos, a generar mayor alquiler de materiales o equipos precisamente para ese formaleteado. Entonces hay que buscar específicamente lo que se necesita y eso sí hacerlo bien. Pero, por ejemplo, un tipo de escalera como estos, obviamente que es muy diferente a algo como esto, ¿sí? Entonces, en este caso, quiere decir de que una escalera, el costo de la escalera como tal, debe tener incluido ese costo adicional que seguramente va a tener que ver el fabricar precisamente ese tipo de formaleta, ¿sí? No es algo común que se pueda hacer con simples tablas, como algo como esto. Esto no, requiere mucho más tiempo y un diseño más elaborado. Entonces, quiere decir de que una escalera como esta seguro que va a costar al final muchísimo más que una escalera típica de estas. ¿Sí? Entonces, eso habrá que tenerlo en cuenta en dónde, precisamente en el costo unitario, que es donde viene la parte de equipos. ¿Sí? Esto vendría siendo parte de los equipos, la formaleta. ¿Sí? Resulta y acontece que nuestras placas no necesariamente todo el tiempo son planas, ¿sí? Porque digamos que eso de los tableros, las cerchas y demás, perfecto, funciona muy bien para cuestiones que son planas, pero no todas son así. Es decir, que la formaleta en general hay que diseñarla. ¿Cómo así que hay que diseñarla? Pues por lo menos la distribución según el tipo de equipos que podemos conseguir, además del tipo de placa que es el que tenemos a la cual hay que darle forma. Entonces, por ejemplo, placas Eso como esta, y estos son placas de cubierta. Cuénteme. es como un tipo de rombo o es ¿Cómo un qué? como finaliza como en rombo, como en la punta como en rombo y como levantada. Termina como si fuese un triángulo. Un triángulo. Ya por aquí vemos una imagen como ahora. De esta forma. ¿Sí? Ya, ya, sí, señor. Entonces, pero nótese de todos modos que pues sigue cumpliendo las mismas condiciones mínimas que debe tener. Estos son pequeños pórticos, ¿sí? Esto es un pequeño pórtico. Tiene vigas, ¿sí? Y se transmiten las cargas. Lo que pasa es que, por ejemplo, este tipo de cubierta es de la que se conoce como placas de tipo cascarón, así como las cúpulas, que normalmente sus espesores son bastante delgados, ¿sí? No es la cuestión de que salga un espesor o altura de placa muy alto, no, para nada, pero sus condiciones, digamos, estructurales generan de que logra dársele esa forma y aguanta su peso propio, ¿sí? Junto con los eventuales cargas de viento, nieve, lluvia, según sea el caso, lo que sea que se haya diseñado. Pero no son de espesores grandes, ¿sí? Se utilizan mucho. Esto por lo menos fue
para la remodelación del aeropuerto aquí en Cúcuta. Esta zona, por ejemplo, miren todo lo que requiere como para haber formaleteado esto. Es decir, a todo esto le sucedió exactamente esto que hay por acá. En todo el entramado del andamiaje que fue requerido como para ello. El tipo de formaleta en la parte superior, pues se requería de algún tipo de estructura. Es decir, aquí las cerchas típicas no nos iban a servir específicamente para estos tipos de placa. Aquí se utilizaron fue algún tipo de perfilería metálica para resistir eso sí o servirle de apoyo a los tableros. Y ahí sí, teniendo, digamos, la estructura de esa forma triangular, pues los tableros que les colocábamos encima en los espaciados, pues servían precisamente para ello. Y por los lados, como iba a continuar otro elemento como estos, bueno, pues ellos se deben encontrar en ciertos puntos con los refuerzos de la anterior. Entonces, miren que salía precisamente el refuerzo. ¿Qué pasa acá? Mira, esto es una cuestión importante de tener en cuenta. Esto es lo que se denominan testeros. Testeros es toda esta parte perimetral exterior que logra contener el concreto. Es decir, porque si no tuviese, digamos, esas tapitas, llamémoslo tapas, ¿sí? Si no tuviese eso, pues el concreto se escurre. Entonces, es lo que delimita precisamente el concreto cuando tiene, digamos, espacio como para que siga fluyendo. Si por este lado hubiésemos tenido algo y por este lado hubiésemos tenido algo, pues en esas zonas realmente no hubiésemos necesitado, digamos, colocar testeros, solamente en la parte del frente. Solamente en la parte de atrás si no hubiésemos tenido nada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de estar desarrollando ese tipo de estructuras. ¿Sí? Es decir, que a alguien en su momento le tocó calcular cuántos de todos esos andamios con tijeras y demás eran requeridos para desarrollar este tipo de proyecto. ¿Sí? Obviamente que esto no es, digamos, algo tan común. Y me adelanto un poquitico ya que mostré estas imágenes. Miren, aquí se ve perfectamente la cuestión de los testeros justo cuando se ha fundido. Entonces, si notan acá la estructura y cómo se le colocaron los tableros encima. ¿Sí? Entonces, después sí, simplemente se funde tal cual como es lo típico. Pero aquí vemos, estos son varillas de refuerzo, por acá, por acá, por acá. Y se notan más. ¿Qué creen que es eso? Esas varillas de refuerzo, ¿qué serán? Parte del diseño arquitectónico. ¿Qué creen? Se supone que es como un tipo de un techo, ¿no? Sí. Sí, es una cubierta, es una cubierta. Una cubierta y pues se supone que ella finalizaría. Entonces, Sí, ahí termina. O sea, no tiene una estructura en sí. Ahí va como otro diseño, ¿no? O sea, sería ya netamente arquitectónico. Bueno, pues miremos acá, ¿no? Se supone, estas ya están terminadas. Estas ya están terminadas. ¿O será que les olvidó y hicieron mal y dejaron algún refuerzo por ahí mal amarrado?
No, porque toda le está dejando lo mismo, igual que el mismo gancho arriba. Listo, pues resulta y acontece, tampoco son pararrayos. Alguna vez alguien me dijo, ah, pues los pararrayos. No son pararrayos. Sí, no. Lo que ocurre es que nosotros cuando estamos haciendo la construcción de algo, tampoco nos vamos a limitar a pensar única y exclusivamente enfocarnos en eso. Obviamente que el cuidado y lo vamos a tener sobre, digamos, esa actividad específica, pero no podemos desligarla del resto de actividades o parte de los procesos constructivos. Resulta y acontece que, primero, pues observarán, se imaginarán de que esto es bien alto, ¿sí? Esto es alto. Quiere decir que para poder fundir por allá, pues tocó, miren todo lo que tenían que subir los trabajadores, bastante andamiaje. Pero obligatoriamente alguien tenía que estar por allá, un poco de trabajadores, claro que sí. ¿Qué pasa con eso? Resulta y acontece que hay algo que es ley, es obligación, es lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? SG, SCT, sistemas de seguridad y seguridad industrial y salud en el trabajo. Y dentro de eso, resulta y acontece que a partir de los 1,50 metros de altura, absolutamente todo trabajador de construcción, toda persona, debe trabajar con seguridad adicional a los equipos típicos mínimos de dotación, ¿sí? Rapidito la dotación que todos se la saben. Entonces, los cascos, tapaoídos, tapabocas, gafas antiempañamiento, el casco tiene que tener barbuquero, eh, es decir, lo que se pega acá, ajustable, guantes, overol o camisa manga larga y jean, botas con punta de acero, y de ahí para allá, según el tipo de actividad. Eso mínimo, todos lo tienen que tener. Pero cuando son trabajos en altura, aparte de todo eso que tienen, adicional viene lo que son los arneses con eslingas y demás. Creo que en algún momento lo vimos por ahí. Si no, pues por ahí en algunas de las otras imágenes que les voy a presentar de errores en construcción o qué cosas raras pasan en las construcciones, ahí lo vamos a ver. ¿Qué pasa con esto? Pues resulta que acontece que dentro de los arneses no es un paracaídas, eso tiene una especie de resorte hecho con la misma tela con que se hace el arnés, algo muy seguro, pero eso debe ir conectado a algo, eso tiene unos ganchos como los que se utilizan tal cual, los mosquetones, ganchos y un poco de nombrecitos raros, que son todos los que utilizan los alpinistas, ¿sí? Son cuestiones muy livianas, digamos, fáciles de manipular, pero sobre todo muy seguras, ¿sí? Entonces, eso requiere estar enganchado a algo que se denomina línea de vida. La línea de vida es una especie, puede ser horizontal, vertical, ¿sí? Que es precisamente que si se llega a caer algún trabajador, el gancho y la eslinga van a terminar sosteniéndolo de ese punto o de esa zona, de esa línea de vida. Si nosotros apenas, o sea, estamos construyendo, vamos a llegar allá tan arriba, ¿qué es lo que pasa? Pues que vamos a tener que colocar líneas de vida, pero ¿cómo si lo estamos construyendo? Entonces nos toca empezar a prever que vamos a necesitar eso precisamente desde el momento de construcción. Por eso es que aquí, recién cuando se está fundiendo, se debe dejar anclado, porque si no, después será necesario contratar a los expertos que generan anclajes, que hagan todo el recorrido, suban con todo el andamiaje posible, bueno, en fin, y generen lo que son los anclajes por allá. Pues para evitar esos costos, pues era mucho más económico dejar de una vez amarrado, fundido allí, algo que iba a ser necesario.
¿En algún momento se quitará? Sí, seguramente, pero mientras está en la parte de construcción, es necesario. Es lógico pensar que así este concreto que sea para cubierta se fuese seguramente desarrollado con aditivos impermeabilizantes, de todos modos va a requerir algún recubrimiento impermeabilizante adicional, ¿sí? Lo que son los mantos típicos, y de pronto generar algún tipo de remate o, o condiciones de acabado para que el agua lluvia precisamente llegue a las zonas de los canales que muy seguramente están precisamente en las uniones en la parte de abajo. Es decir, estos son vigas canales para que, digamos, evacúen el agua. Entonces, cuando se está construyendo, hay que también prever qué es lo otro que sigue o qué más vamos a tener que lidiar respecto de la construcción. Entonces, nos evitamos un poco de costos, porque les aseguro que los costos de generar anclajes no son tan económicos que digamos, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Justo cuando estamos terminando el curso, vamos a ver algunas cositas recordando sobre eso de seguridad y salud en el trabajo para que lo tengan en cuenta, porque así nos toca trabajar. Y así, eso es importantísimo. Precisamente domingo estaba viendo un video en el cual estaban soldando como una viga metálica Ujú. y la viga falló y se cayeron y ellos quedaron fue colgados precisamente por el arnés. Ah, bueno, y el arnés pues tenía que estar conectado a una línea de vía. Muy seguramente de pronto una línea de vía vertical tal vez en esos casos. Sí, señor, sí, efectivamente. Ujú. Sí. Muy bien. En las anteriores a estas, veíamos estos elementos. Nótese que estos elementos, pues ahí es donde quedan. O sea, después de fundir y después de desformaletear, esos elementos están allí. En algunos casos son removibles, es decir, que se pueden sacar de allí y volver a prácticamente a reciclarlos para utilizarlos en otros procesos. A veces se puede, a veces no. Esas formaletas pues se diseñan precisamente para eso. Algunas se deja precisamente algún tipo como de una especie de bomba que después de formaletear por debajo se conecta a algún compresor y logra, pues por la presión, inflarse y despegar ese casetón. Sí, es un casetón recuperable, esto se denominan casetones, y se puede volver a utilizar así. ¿Qué hay que tener en cuenta con eso? Pues obviamente las condiciones de que aguanten, por más de que sea liviano y demás, tiene que tener, o sea, las mínimas condiciones para que no ocurran cuestiones como estas. Esto lo que quiere decir es que el casetón, el aligeramiento, no aguantó de pronto en esa zona de esa fundida de vigueta el empuje y empezó a salirse. Todo esto hay que tenerlo en cuenta que así sea poco, esto es más además que no tuvo en cuenta el diseñador, ¿sí? Esto es lo que entra prácticamente dentro de esos mayoramientos que se hacen, por eso es que se mayoran las cargas y demás como para todo este poco de detalles que no son tan fáciles de tener en cuenta o de proyectar. Pero pues la idea es que esto no pase, que esto no ocurra. ¿Qué podemos observar por acá también? Aquí en el fondo. Nótese que lo que son tuberías no están atravesando para nada la estructura. Todo lo que son tuberías, las podemos observar. Están por debajo de, miren, no atraviesan las viquetas, no atraviesan las vigas ni nada por el estilo. Esa es la forma correcta de cómo se maneja todo lo de instalaciones. Si Dios quiere, mañana veremos precisamente ese tema de instalaciones. ¿Y qué es esto respecto de lo de las isometrías? Por cierto, cuando hablamos de lo de los planos, yo les hablé de eso. ¿Sí encontraron la de isometrías?
Se cayó en internet.